Ya ahí se está grabando. Bueno, acabo de empezar a grabarla. Para los que no están presentes y van a ver la grabación, hasta ahora simplemente he dicho que las clases oficiales empiezan el miércoles dentro de 12 días y que los próximos 2 días y hoy, o sea, esos 3 días que vienen, incluyendo este, están pensados em, para repasar los temas que hemos visto hasta ahora. Entonces vamos a resolver ejercicios para así ir recordando poco a poco la teoría que hemos visto hasta ahora, durante los próximos 3 días, incluyendo hoy. Solamente dije eso antes de empezar a grabar. Listo. Eh, ok, ya les puedo compartir pantalla, un segundo. Listo, ya lo están viendo. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, bueno, dice repaso, aunque parece prepaso. Hola, ¿soy yo o lo escuchas conmigo?
¿Hasta dónde me escucharon? Profe, está escribiendo el título de ejercicios de repaso hasta ahí. Ah, ok. Bueno, esperemos que esto se quite. Listo. Ok, entonces les decía que aquí tenemos los ejercicios. Antes de empezar a hablar de uno por uno, les pregunto si hay dudas sobre algún enunciado en particular o todos son claros. Entonces, por ejemplo, bueno, el problema uno, si están viendo los ejercicios en pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, sí. Listo. El problema uno no tiene ningún misterio. Me dan 3 puntos en el plano y me preguntan la ecuación del plano que los contiene. Recuerden que dados 3 puntos en el plano, ellos 3, siempre que sean diferentes los puntos, determinan un único plano. ¿Sí? El segundo problema ya no es tan claro. Digo, creo que el enunciado no es tan claro porque ese concepto o esa noción de planos paralelos, creo que tal vez nunca la hemos discutido. Sin embargo, es intuitivo. ¿Cierto? Dos planos son paralelos cuando nunca se cortan. ¿Sí está claro eso? Sí, Sí, señor. Listo. Ojo que hay que tener cuidado con lo siguiente. Sí, intuitivamente, dos planos son paralelos cuando no se cortan. Eso no tiene ningún misterio, ¿cierto? Están como... sí, es como uno, como si uno fuera el otro, pero trasladado. No es lo mismo decir que dos rectas son paralelas si no se cortan. ¿Sí ven la diferencia? O sea, ¿sí ven por qué no es correcto afirmar que dos rectas son paralelas si no se cortan? No, profe, yo no entiendo la diferencia ahí. Sí, listo. Sí, es que tal vez la pregunta está mal hecha. No es que no esté correcto, sino que esa no es la definición. Intuitivamente, dos cosas son paralelas cuando apuntan en la misma dirección. Sí, eso es como el concepto de paralelismo. Apuntan en la misma dirección. Dos planos que no se cortan en R3, pues no sabemos, no hemos definido qué es la dirección de un plano, pero creo que es intuitivamente claro que son como el mismo plano, solo que uno se obtiene del otro moviéndolo. Entonces decir que no se cortan y que son paralelos, debería ser la misma cosa. Con rectas no ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, digamos, una recta, piensen que un lápiz infinito, y encima del lápiz o sea, muy por encima, otro lápiz, pero rotado, ¿sí? O sea, lo muevo paralelamente hacia arriba y después lo roto. Ahí tengo dos lápices o dos rectas infinitas que no se cortan, pero que no apuntan en la misma dirección. Esas dos rectas, perdón, no son rectas paralelas, porque bien, no se cortan, pero están apuntando en direcciones diferentes. Con planos no hay ese problema. Con planos simplemente basta con que no se cortan. Basta con que no se corten, perdón. Entonces sí está claro por qué decir que dos rectas son paralelas y decir que no se cortan no es la misma cosa. Sí, pero solamente en caso de rectas. En caso de planos sí se podría decir simplemente que o no se cortan o son paralelas, sí se podría terminar con algo igual. Exactamente, Ok. exactamente. Ahora, si uno quiere ir más allá, y digamos, si no estamos hablando de R3, sino de R4, o sea, el espacio de 4 dimensiones que no se puede visualizar, pero que está ahí existe. Entonces, el concepto de paralelismo en planos ya es diferente. Ya toca así definirlo rigurosamente. Pero bueno, si lo que quiero decir es, si uno está en Rn, en el espacio Rn, y uno considera subespacios vectoriales de dimensión n-1, ahí sí es lo mismo decir son paralelos o no se cortan.
Pero cuando uno baja dimensión, o sea, espacios de dimensión n-2, n-3, etcétera, ahí ya no es lo mismo decir que paralelo y que no se corten son lo mismo. Pero por ahora no nos compliquemos y simplemente quedémonos con la definición de que dos planos son paralelos, sí, solamente sí, no se cortan. Listo. Ese es el problema 2. El problema 3, bueno, el problema 3 tal vez también no es tan claro. Dice, determine la ecuación de la esfera centrada en el origen. Primera pregunta. ¿Todos saben qué es una esfera? Pues la definición rigurosa, o una Eh, como, pues digamos, yo lo miraría como el conjunto de tangentes con un radio con respecto al centro, o algo así, no sé. pero ¿por qué tangentes? Porque como siempre, siempre con la esfera siempre va a tocar como pues un pedacito de una tangente, te supondría que el conjunto de todas ellas, de todos esos puntos que toca. Pero para definir simplemente una esfera, uno no requiere ninguna tangente, uno simplemente requiere un centro y una distancia. Ah, ok. Entonces, si uno está hablando de la esfera, de solamente el cascarón, entonces una esfera sería el conjunto de puntos que están a distancia r, por ejemplo, del centro. Entonces, por ejemplo, el cascarón de una esfera centrada en el origen y de radio, por ejemplo, 4, sería el conjunto de puntos que están a distancia 4 del centro. Así como en R2, la circunferencia de un círculo es el conjunto de puntos que está a cierta distancia, perdón, de un centro dado. Entonces, un cascarón esférico es eso. Me dan un punto que es el centro, es como la referencia, me dan un radio R, digamos. Entonces, el cascarón esférico es el conjunto de puntos que están a distancia r de ese radio. Ahora, eso es el cascarón esférico, o algunas veces se le llama simplemente la esfera. Pero también la esfera podría ser todo, o sea, la esfera sólida, lo que está en el borde y lo que está por dentro. Si ese fuera el caso, entonces estamos hablando de los puntos cuya distancia al centro es menor o igual que ese radio dado. ¿Sí? Entonces, el cascarón es los que están a distancia ese radio dado, lo de adentro, o sea, el cascarón y todo, la esfera sólida, es el conjunto de puntos que están a distancia el radio o menor que el radio. Esa es la definición de esfera. Si queremos hacerla rigurosa, entonces, hagamos como un paréntesis acá. A ver, en R2, ¿qué es la definición de círculo? ¿Qué es un círculo? Entonces, para un círculo me dan un centro, que vamos a llamar X0 y Y0, ese es el centro, y me dan un radio, R, digamos. Entonces, el círculo de centro R y radio, perdón, de centro X0 y Y0 y radio R, esto es en R2. ¿Qué sería? Sería el conjunto de puntos del plano, tales que, ¿qué? Ayúdenme a ver. Que satisfagan x al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. A ver, X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 0. Esto de acá simplemente o solamente se satisface con X y 0, con X y Y iguales a 0. O sea, esto de acá es simplemente el Perdón, igual origen. al radio. Listo.
¿Qué dicen los demás? A ver, lo que estamos haciendo es, vamos a agarrar un punto sobre la circunferencia. Bueno, hay que distinguir entre círculo y circunferencia, ¿sí? Normalmente uno no hace distinción entre esas dos cosas, pero siendo rigurosos, un círculo o el círculo es todo esto de acá, o sea, lo rojo y lo que está por dentro, ese es el círculo, por eso uno habla de área del círculo, mientras que la circunferencia es solamente el borde, por eso uno habla del perímetro de la circunferencia o longitud de la circunferencia. Pero bueno, normalmente uno no distingue entre esas dos nociones y tiene uno que intentar descubrir si le están preguntando por el borde o por todo. En este caso yo les estoy preguntando solamente por el borde, o sea, por la circunferencia. Entonces fíjense, si uno agarra un punto acá, digamos el punto de XY, su compañero acaba de decir que ese XY cumple eso de acá. Sin embargo, X cuadrado más Y cuadrado es esa distancia de acá. Es esa distancia de acá. De hecho, ni siquiera es esa distancia al cuadrado. ¿Cierto? Esa distancia azul en realidad es raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Esa es la distancia azul. O sea, eso de acá en realidad no es así. ¿Cierto? Hace falta más cosas. ¿Qué sería lo correcto para escribir acá? Restarle el centro. No sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Qué es H y qué es K? Pues siendo h y k la distancia como tal en la que se encuentra la Siendo la chica del centro. Ok, el punto entonces veamos. de circunferencia. Entonces, bueno, esto mejor pongámoslo azul. Fíjense, un punto sobre la circunferencia que cumple. Él cumple que desde acá hasta acá hay R. Es decir, la distancia entre XY y X0, Y0 es R. Ahora, la distancia entre dos puntos, si esto de acá es la raíz cuadrada de la diferencia de las X al cuadrado más la diferencia de las Y al cuadrado. Y eso está dando R. Entonces uno eleva esa ecuación al cuadrado y queda la que dijo su compañero ahorita. Entonces esta de acá es la ecuación que debe satisfacer el punto de X, Y para estar sobre la circunferencia. Entonces borremos esto y pongamos eso. Listo. Entonces esto de acá, que voy a encerrar ahora en rojo, es la ecuación de un círculo en el plano. ¿Se entendió o no? Sí, pero Muy bien. ¿Para qué hablar de eso? Pues para que sea más fácil o menos traumático el paso a R3. De hecho va a ser exactamente o completamente análogo. Entonces, ya en R3, la pregunta no es sobre círculos, sino sobre esferas. Ah, bueno. Y en R2, si me preguntaran no por la circunferencia, sino por el círculo completo, vamos a ponerlo en ese color, púrpura, no sé cómo se llame.
Entonces, el púrpura sería los XY de R2, tales que X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado ahora es menor o igual que R cuadrado. ¿Cierto? Porque ahora voy a coger no solamente los que están a distancia de R cuadrado, sino también los que están a distancia menor, que son estos de adentro. ¿Cierto? Todos los de acá adentro están a distancia menor que R del centro. A todos los considero. Por eso pongo acá menor o igual. Entonces esta de acá abajo es la ecuación de la circunferencia o del borde, y esta de acá arriba es la ecuación de todo el círculo. Y listo. Entonces pasemos a R3. Entonces en R3 me dan un centro. Y, bueno, a ver qué tan feo queda. Listo, algo así. Entonces me dan el centro y me dan el radio. Entonces la pregunta es, ¿ese cascarón esférico qué ecuación tiene? Entonces la historia es la misma. Entonces yo agarro un punto por acá, digamos el punto X, Y, Z. Para que ese punto esté sobre ese cascarón esférico, lo que él debe cumplir es que desde ahí hasta el centro hay R unidades. Entonces la ecuación, ¿cómo sería? La del cascarón sería, hagámoslo mejor abajo, los puntos del plano tales que la distancia entre ese punto y el centro es exactamente R. Pero esa distancia es precisamente raíz de diferencia de las X's al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado. Se supone que eso da R. Entonces elevo al cuadrado y me queda que la suma de los cuadrados de las diferencias es igual a R al cuadrado. Entonces mejor vamos a escribirlo así. Listo. Esa de ahí es la ecuación del cascarón esférico. Ahora, de la esfera sólida, digamos, sería lo mismo, pues casi lo mismo, solo que en vez de igual, sería menor o igual. Listo. ¿Sí quedó claro o hay dudas? No, bien ahí, profe. Listo. Muy bien, entonces, bueno, eso apenas nos resuelve la duda, nos aclara la duda de qué es una esfera. Sin embargo, el problema está preguntando, pues el problema es una pregunta y es, o nos pide determinar la ecuación de la esfera centrada en el origen y tangente a un cierto plano. Entonces,
veamos. Entonces me dan, digamos, el origen. Ese va a ser el centro de la esfera. Y por acá hay un plano. Em, y me preguntan la ecuación de la esfera centrada en el origen y tangente al plano. Entonces mejor hagámoslo al revés. Mejor hagamos primero la esfera. Sí, para que el dibujo sea un poquito más agradable. Y digamos que por acá hay un plano y la esfera es tangente a ese plano en un cierto punto por acá. Entonces el problema me está dando el plano y la pregunta es ¿cómo encuentro la ecuación de la esfera centrada en el origen y tangente al plano? Entonces, aquí la observación clave es la siguiente. Vamos a trazar, digamos, en rojo. El segmento que une ese punto de tangencia con el origen. ¿Qué ángulo forma ese segmento que acabo de trazar con el plano? Un ángulo recto porque es tangente. Un ángulo recto, exacto. O sea, si yo pinto cualquier otro segmento, ahora dentro del plano, pues todos los angulitos van a ser rectos. Muy bien. Eso quiere decir lo siguiente. Si ese segmento rojo tiene longitud R, miren la pregunta, ¿cuál es la menor distancia entre puntos del plano y el origen?
Profe, disculpe, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta es, yo considero todos los puntos del plano, los infinitos que hay, y a cada uno le mido la distancia al origen. La pregunta es, ¿cuál es la menor de esas distancias? El punto de La tangencia. perpendicular. Ujú. Exacto, o sea, R. Porque R es lo que mide la perpendicular esa. Ese R o esa menor distancia es lo que se conoce como la distancia de un punto a un plano. La distancia de un punto a un plano, o en general, la distancia de un punto a un conjunto, es la menor de las distancias posibles entre puntos de ese conjunto y el punto de referencia. Es decir, el origen está a distancia R del plano. O sea, la esfera que estoy buscando es la esfera centrada en el origen y de radio la distancia del punto al plano. Eso está claro. Sí. Ok, entonces lo que basta buscar o lo que basta encontrar es la distancia del origen a nuestro plano. Entonces en realidad la tarea se reduce a encontrar esa distancia del origen al plano. No recuerdo si llegamos a hablar de eso, de distancia de puntos a planos. Sí hemos hablado de eso. No, profe. Pues yo que estoy estudiando y repasando, no vi nada al respecto. Bueno, muy bien. Igual eso no es muy difícil. Entonces, igual inténtenlo. O sea, no es tan difícil de deducir cómo encontrar eso de ahí. Pueden comenzar preguntándose o haciéndose la misma pregunta, no en el espacio, sino en R2, en el plano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la pregunta análoga en el plano? Me dan una recta, que en el caso de R3 sería un plano, perdón, y me dan un punto, y me preguntan la distancia de ese punto a la recta. O sea, ¿cuánto mide la perpendicular del punto hasta la recta? O sea que simplemente se centra en encontrar cuál es el punto tangente, pues el ejercicio se centra en eso, encontrar el punto tangente y ya después encontrar la distancia. Exactamente, exactamente. O encuentran el punto de tangencia y después la distancia, o de alguna otra forma encuentran directamente la distancia. Pero sí, con encontrar el punto de tangencia es suficiente. Listo. Entonces, eso es como las indicaciones para hacer el problema número 3. Bueno, el problema 4 no tiene tampoco nada raro. Yo tengo una pregunta con esos límites. ¿Se pueden utilizar derivadas parciales o no? No. Ok, Es decir, se puede, pero no para el punto. no, se puede, pero tú quieres usar algo así como L'Hopital. Sí, Eso aquí no es tan válido. ok. O sea, sí es válido, pero después de que uno hace ciertas simplificaciones. O sea, aquí no es directo. O sea, L'Hopital para varias variables no existe. Eso no existe. Lo que uno puede hacer es reducir todo a un límite en una sola variable. Pero eso no es tan fácil. Ok. Sí, pero Bueno, L'Hopital en varias variables no existe. No, igual estos son sencillos, no hay que complicarse tanto la vida. Entonces, por ejemplo, uno que se vea raro. A ver, ¿cuál se ve raro para ustedes? Profe, qué pena, yo tengo una pregunta en el último, en el octavo. No, pero antes de eso, ¿cuál se ve raro
entre los A, B, C y D del problema 4. O todos se ven sencillos. Quizás el C o el D. Bueno, hablemos rápidamente, no sé, del C. No, el C es sencillo. El C es sencillo. Son más complicados el B y el D. Hablemos, por ejemplo, del D. Ok, del D. ¿Alguien sabe hacer el D? Profe, yo lo abordé, pues como lo vimos en clase, o sea, tomando en cuenta de si x es igual a 0, si y es igual a 0, y luego evalué si y es igual a x más 1. Y ahí llegué a que pues el límite como tal no existe. Pues si lo podemos ver así. Pues ahí está la cosa. Pues nosotros podemos abarcar la existencia y no existencia. Y pues cuando sabemos que, digamos, existe, ¿qué hacemos? ¿Cuándo qué, perdón? Digamos, yo siento que ahí mi problema siempre ha sido como, sé lograr la existencia y la no existencia. Pero cuando existe y necesitamos el límite, ahí sí es donde pues me pierdo, no sé. Ah, sí, claro. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil porque no hay una manera de demostrar que un límite existe. O sea, cada problema, recuerden que yo les dije, cada problema de límites, en caso del límite existir, tiene su truco particular. O sea, no hay una receta general que me diga cómo hacer para probar la existencia de límites. Entonces, por ejemplo, el límite B, ese sí existe. El límite D no va a existir. Entonces, si quieren, hablemos de esos dos problemas, pero entonces antes, como ahí nos vamos a demorar varios minutos, entonces antes eh, respondamos la pregunta de su compañero que iba a hablar sobre el problema 8. ¿Cuál es la pregunta sobre el problema 8? Profe, bueno, me pide pues determinar la ecuación del plano tangente y usted nos dio pues algo en la clase como tal usando derivadas parciales, ¿cierto? Sí, Pero respecto a la recta tangente, nosotros lo vimos respecto a una curva en R2 y no a una superficie en R3. Esa es la duda, ¿cómo hallo la recta tangente? Porque, por ejemplo, investigué videos y utilizan es gradientes que todavía no los hemos visto. listo. Entonces aquí la pregunta es, ¿alguna recta? Entonces, antes de eso entendamos la pregunta. Entonces me están dando una cierta gráfica. En R3. Bueno, vamos a lo más sencillo. Ah, perdón. Hagámoslo más sencillo, hagámoslo algo así. Entonces digamos que eso ahí es la gráfica como de un paraboloide, algo así, en R3. Y me dan un plano tangente o me preguntan. Entonces la primera pregunta es, digamos que tengo este punto, ¿cómo encuentro el plano tangente?
a la gráfica en ese punto. Listo, entonces para eso ya tienen una fórmula por allá en una de las últimas clases. Entonces eso no es tan complicado. La siguiente pregunta es, dígame la ecuación de alguna recta tangente a la gráfica en ese punto. Déjenme hacer esto mejor abajo. Digamos que el plano está por acá abajo. Y el punto de tangencia es esto por acá. Este de acá. Este de acá mejor. Listo. Entonces, de eso nunca hemos hablado. ¿Cómo encuentro ecuaciones de rectas tangentes a gráficas en R3 en un cierto punto? De eso no hemos hablado. Sin embargo, yo puedo resolver el problema simplemente a partir de la ecuación del plano. Fíjense que cualquier recta contenida en el plano azul y que pase por ese punto azul es tangente a la gráfica en ese punto azul. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Sí, profe. O sea que lo que yo tengo que determinar es la ecuación de cualquier recta que pase por el punto azul y que esté dentro del plano. O sea, me están dando un plano, me están dando un punto en el plano, que es el punto azul en este caso, y me preguntan por una recta que pase por ese punto. Eso es muy sencillo. ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer? Ah, bueno, simplemente agarro cualquier otro punto del plano, digamos este de acá, cualquier otro punto del plano, y ahora trazo la recta que une al punto azul con el punto rojo. Bueno, ahí quedó feo. Esa recta para cualquier punto rojo dentro del plano es tangente a la gráfica. Una vez yo conozco la ecuación del plano, ¿qué hago? Determino un punto dentro del plano que no sea el azul y con ese otro punto que no es el azul y el azul armo la recta que pasa por ellos dos. Y listo. Esa es la ecuación de una recta tangente a la gráfica en el punto azul. Entonces lo que tienen que saber es cómo encontrar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos dados. De esto sí hablamos varias veces. ¿Sí está claro? Sí, profe, ya. Gracias. Ok. Sí, entonces la clave simplemente está en observar que cualquier recta dentro del plano que pasa por el punto azul ya es tangente. O sea, ya no hay que preocuparse por derivadas, ni por gradientes, ni nada de eso. Si la preocupación por gradientes o gradientes ya se vio envuelto a la hora de encontrar la ecuación del plano. Ya después no hay que usar gradientes. Ok. Entonces les decía que el D no va a existir, el B sí. Entonces hagamos los dos ejemplos esos de rapidez. Comenzamos con el B. Entonces el B, voy a escribirlo en la hoja. Entonces ahora sí vamos a resolverlo bien resuelto. 2B. Entonces límite cuando XY se va a 1, 1 de
x menos y sobre x a la 3 menos y a la 3. Ok. ¿Alguien lo hizo ya? ¿O alguien cree saber o no sé, o se quiera arriesgar a decirnos cómo arrancar? Entonces, si factorizamos el cubo, la diferencia de cubos que hay ahí abajo, Exacto, excelente. ¿Y eso cómo lo factorizamos? sería x menos y, multiplica x a la 2, más xy, más y a la 2. Exactamente, muy bien. X menos y, que multiplica a x a la 2. Y más y a la 2. Muy bien, entonces, para los que no se acuerdan o nunca lo han visto, esto y esto son iguales. Sí, es un buen ejercicio hacer la cuenta a mano si no lo sabían. Es simplemente romper los paréntesis y darse cuenta que aquí se cancela todo menos un x a la 3 y un menos y a la 3. Bien. Ese tipo de factorización hay que tenerlas en la cabeza siempre porque muchos límites usan ese tipo de factorización. Y si no la saben, están en desventaja. Porque sí, yo creo que factorizar es como, resuelve como la mitad de los problemas de límites, cuando el límite existe. Entonces, es siempre tenerlo presente, siempre tener las factorizaciones básicas presentes. Y esta es una de las básicas. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Ya cancelaríamos el x menos y ya después evaluaríamos el límite. Listo. Antes de seguir, fíjense, cuando uno tiene una fracción y cancela cosas, o en general, uno en matemáticas cuando tiene algo, una expresión algebraica y cancela cosas, uno tiene que decir por qué esas cosas se pueden cancelar. O sea, uno tiene que decir por qué no son cero. Entonces, fíjense, x menos y no es cero porque si fuera cero, entonces x y y fuera igual. X y y fueran iguales, perdón. Ahora, el problema no lo dice, pero la pregunta es, ¿cuál es el límite cuando x y se va 1 a 1 de esta fracción? Siempre que la fracción esté definida. ¿Y está definida cuándo? Cuando el denominador no es cero. El denominador no es cero cuando x a la 3 menos y a la 3 no es cero. O sea, cuando x a la 3 es diferente de y a la 3, o sea, cuando x y y son diferentes. O sea, en realidad el enunciado debería decir x diferente de y. Pero uno cuando hace límites, uno asume que el denominador no es cero. O si no, la fracción no está definida y la pregunta no tiene sentido. Entonces, en este caso, para que la pregunta tenga sentido, uno debe imponer la condición de que este señor no es cero, pero que ese no sea cero significa que x y y son diferentes. Entonces, como x y y no son iguales, o si no, el problema no tiene sentido, efectivamente podemos cancelar x menos y arriba y abajo y nos queda simplemente xy 1, 1, 1 sobre x a la 2 más xy más y a la 2. ¿Y ahora qué hacemos? Voy a evaluar el límite. Podríamos evaluar el límite. Exacto. Ahora ya no hay ningún problema porque este denominador de acá no es cero cuando yo reemplazo x por 1 y y por 1. Entonces yo puedo reemplazar directamente x por 1 y y por 1 y queda esto de acá.
y eso da 1 sobre 3. ¿Sí? Simplemente reemplazo esto de acá, aquí abajo, porque no hay ningún problema, no hay ninguna indeterminación. Listo. Entonces el límite existió o existe y es 1/3. Entonces, como les dije ahorita, no hay una manera general que me diga cómo demostrar que un límite existe. Cada problema tiene su truco. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Uno primero intenta demostrar que el límite no existe, a menos de que el problema grite una factorización, como este de acá. Si fíjense que este problema gritaba factorización, porque tengo x a la 3 menos y a la 3 abajo y x menos y arriba, y cuando uno factoriza, pues se mueren. Ahora, si ese no fuera el caso, entonces uno siempre arranca intentando probar que no existe, que es lo más fácil. Entonces uno reemplaza y por 1 en este caso, digamos, y después juega con x, o pone x igual a y. Bueno, en este caso no se puede, pero uno podría poner sí, digamos, x igual a 1 y y lo mueve. Sí, lo que siempre hacemos, empezar a jugar con x y con y, siempre haciéndolo tender a 1,1 y ver que obtenemos dos límites diferentes en dos regiones diferentes, digamos. Ahora, si uno juega con eso muchas veces o varias veces y siempre llega al mismo límite, entonces es probable que exista. ¿Sí? Eso no quiere decir que siempre, eso no quiere decir que existe, porque no, eso no es un argumento, ¿cierto? Es posible que hayamos jugado con 10 regiones y siempre nos dio el mismo límite, pero en una región 11 ya no nos da el mismo límite, eso no lo sabemos. Entonces, cuando ese es el caso, cuando uno cree que el límite existe porque hizo varios ejemplitos y existió, entonces uno intenta probar que existe. Pero probar que existe, como les dije, para eso no hay una manera general. Cada problema tiene su truco. Este de acá es como de lo más sencillo que uno puede esperar a la hora de probar un límite, que es factorizar, cancelar y reemplazar. No todos son así de sencillos. De hecho, como les dije, este es como lo más sencillo que hay. Bien, entonces este es el problema B. ¿Se entendió o no? Sí. Ok. Fíjense que, sí, digamos, uno cómo podría empezar a jugar con esto. Uno podría empezar, por ejemplo, haciendo y igual a 1. Uno podría hacer también x igual a y al cuadrado. Porque si x es igual a y al cuadrado y x se va para 1, o y se va para 1, x también. Si x es igual a y al cuadrado y y se va para 1, x también. Podría ser x igual a y a la 3. Cosas de ese estilo. Y créanme que siempre van a llegar a que el límite da 1/3, 1/3, 1/3. Y entonces eso lo hace sospechar a uno que el límite sí va a existir. Pero solamente sospechar. ¿Sí? No es una manera rigurosa de demostrar que existe. Ok. El D ya no va a existir. Entonces el D es algo como XY se va a 0, 1 y X arriba y Y a la 3 menos 1 abajo. ¿Sí está bien? Sí, profe. Sí, ok, gracias. Listo. Ok, entonces, ¿quién ya lo hizo? Profe, pues como le dije ahorita, yo abarqué, o sea, haciendo x igual 0, y igual 0. En esos dos resultados me dio el mismo, pero eso no garantiza de que el límite exista. Y al evaluarlo en y igual a x más 1, pues da un distinto límite y pues por lo tanto el límite no existe. Pero momento. Y igual 0 no se puede hacer, porque Y tiende a 1. Ah, ok, pero entonces teniendo en cuenta el x igual 0 y el y igual a x más 1, sí se puede. Y al dar Listo, distintos, entonces el límite no existe. listo, muy bien. Entonces, digamos, región 1 o caso 1, como quieran llamarlo, región 1.
Entonces esa región va a ser la región x igual a 0. X igual a 0 y y tiende a 1. Entonces en ese caso, el límite, recuerden, si el límite existe, entonces ese límite me tiene que dar lo mismo cuando yo me aproximo al punto en cualquier dirección. Entonces me voy a aproximar haciendo que x sea 0 y que y se acerque a 1. Entonces x 0 y y se acerca a 1. Entonces y se acerca a 1, pero y nunca vale 1. Sí, recuerden que en el límite, el punto nunca se alcanza, ¿cierto? Ese punto de acá, perdón, que es el punto como referencia, a mí no me interesa evaluar la fracción en ese punto, no, porque de hecho no va a estar definida en este caso. Me interesa es qué pasa alrededor de ese punto. Entonces, listo. Hago que x sea 0 y que y esté cercano a 1, pero no que sea 1, cercano a 1. Entonces, cuando y es cercano a 1, este denominador de acá es diferente de 0. ¿Por qué? Porque y no es 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Aquí tengo 0 sobre alguien, que no es 0. Y 0 sobre alguien es 0. O sea que el límite por ese lado, por esa región, me está dando 0. Vamos ahora a la segunda región. Entonces, la segunda región que propone su compañero es y igual a x más 1. Y x se acerca a 0. Eso es válido, porque si y vale x más 1 y x se acerca a 0, entonces y se acerca a 1. ¿Sí? Esto de acá es una posible dirección para acercarme a 0, 1. ¿Cierto? Ahí me estaría acercando a 0, 1 por una recta, por una cierta recta. Entonces, en ese caso, el límite sería x sobre x más 1 a la 3 menos 1. Y eso es simplemente el límite cuando x se acerca a 0 de hecho, aquí arriba debía haberlo puesto porque ya no hay y. Simplemente x se acerca a 0 de eso de ahí. ¿Sí está claro eso o no? Es como si dijéramos que y es igual a x, pues simplemente x, pero se le No, agrega el 1 por el hecho de que y va para 0, ok. no, y va para 1. Y va para 1. Y x va para 0. Eso es lo que yo quiero. Una manera de hacer que eso pase, por ejemplo, es haciendo x igual a 0 y que y se vaya para 1. Eso es una manera. Otra manera es haciendo que x se vaya para 0 y que y sea exactamente igual a x más 1. En ese caso, x se va para 0 y y, siendo x más 1, se va para 1. ¿Cierto? Porque ese se va para 0 y al sumarle 1, entonces me da algo que va para 1. Entonces, simplemente reemplazo o me pregunto por ese límite acercándome a 0,1 de esta manera. Es decir, x arbitrario cercano a 0 y y siendo x más 1. Eso me garantiza que y será cercano a 1. Fue lo que escribí acá. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Un paréntesis rápido para que quede totalmente claro qué es lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense. El punto 0,1 está acá.
¿Sí? 0, 1. Entonces ese punto rojo, vamos a ponerlo allá en rojo, es el punto a donde X, Y está tendiendo. Si ese límite existe, entonces ese cociente de acá tiene que tender a lo mismo independientemente de qué dirección use yo para acercarme al punto rojo. Recuerden que el punto rojo es 0,1. Ese 1 ahí lo borro porque después nos enreda, nos confunde. Entonces yo podría acercarme por acá y el límite me tiene que dar lo mismo. Podría acercarme por acá y el límite me tiene que dar lo mismo. Podría acercarme por acá, me da lo mismo. Podría acercarme así y me da lo mismo. Podría acercarme en espiral y me da lo mismo, etcétera. Entonces lo que propone su compañero es acercarme de esta manera, y igual a x más 1. Y igual a x más 1 es una recta. ¿Qué recta es? Es la recta de pendiente 1 que pasa por es esta recta de acá. Vamos a pintarla en azul. Aquí en el eje X corta en menos 1,0. Entonces lo que su compañero propone es acercarme a ese punto usando esa recta. Entonces déjenme primero borrar esto aquí de rapidez. Y ahora lo reconstruyo. Entonces me voy a acercar al punto. En esa dirección y en esa dirección. ¿Cierto? Por acá es cuando X es positivo y por acá es cuando X es negativo. Acercarme en esa dirección es acercarme, recuerden que esa es la recta y igual a X más 1. Es acercarme sobre esa recta. ¿Y eso rigurosamente qué quiere decir? Rigurosamente quiere decir que X es cualquier cosa menos acá, que es 0. Y Y es X más 1. O sea, cualquier punto sobre la recta cumple que Y es X más 1. Ahora, en esa recta, el cociente se transforma en X sobre X más 1 a la 3 menos 1. Si el límite existe, entonces este límite de acá, que es el cociente cuando me acerco por la recta azul, tiene que dar lo mismo que antes. Antes, ¿en qué dirección me estaba acercando? Ahora hagámoslo en púrpura. Antes me estaba acercando en X igual 0. Ya, X igual 0. Entonces, cuando X vale 0, a ver si estamos entendiendo. ¿Cuál sería la gráfica de la región por la que me estoy acercando antes? Sí, esa de acá. Fíjense, X igual 0. Y tiende a 1. Gráficamente, esa región, ¿dónde queda? O ese camino, ¿dónde queda?
Si X vale 0, es porque estamos parados en el eje Y. Y me dice que Y tiende a 1. O sea que, a ver, un punto de la forma X, Y con estas condiciones sería un punto muy, muy cercano a ese señor de acá sobre el eje Y. O sea, por acá. O sea que la recta en cuestión o la región en cuestión es esta de acá. ¿Cierto? Esos puntos en púrpura son los puntos que estamos usando para acercarnos a 0,1 en esta primera situación. Entonces, arriba nos estamos acercando por la región púrpura, abajo nos acercamos por la región azul. En ambos casos, el cociente debería dar lo mismo si el límite existe. ¿Se entiende totalmente ahora o aún hay dudas? Bueno, entonces asumo que no hay dudas. ¿Cómo encuentro entonces ese límite de acá? Profe, usando otra vez la diferencia de cuadrados como hicimos en el ejercicio anterior. La diferencia de cubos. Perdón, de cubos, sí. Listo. Entonces, este de acá. Entonces lo hacemos abajo. Tú tienes razón. Es decir, podemos hacer diferencia de cubos porque en realidad uno es 1 a la 3. Sin embargo, como para variar, sí, para hacer algo diferente, también podríamos hacer simplemente expandir esto de acá. Nos va a llevar al mismo resultado. De hecho, expandirlo es más corto porque... sí, porque sí. O sea, es un poco más corto. Entonces mejor hagámoslo expandiendo directamente. Suponiendo que sabemos cómo expandir el cubo de un binomio. Entonces, ¿cómo expandimos el cubo de un binomio? O sea, ¿con cuánto da A más B a la 3? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, A más B a la 3 era, el primero a la 3, ¿cómo es? Pues esta quedaría x al cubo ¿Sí? más 3 veces x cuadrado más 3x más 1 y el menos 1. Muy bien. Exacto. Y entonces el 1 se cancela y queda simplemente x a la 3, 3x al cuadrado y 3x. Entonces, si se fijan, es un poco más corto. Ahora, estamos acercándonos por la región azul, ¿sí? X nunca vale 0. Entonces yo puedo, sin ningún problema, cancelar el X arriba y abajo. Y me queda 1 sobre X a la 2 más 3X más 3. Y ahora fíjense que no hay ningún problema de indeterminación en el denominador. Porque cuando X vale 0 en el denominador, es decir, X nunca vale 0. Bien. Pero para evaluar esto de acá, al no tener ningún problema en el denominador, yo puedo reemplazar X igual 0. Y me queda 0 a la 2 más 3 por 0 más 3. O sea, 1 sobre 3. ¿Cierto? El primero da 0, el segundo da 0 y el tercero da 3. Listo. Entonces, si me aproximo al punto 0,1 a través de la recta azul, el cociente se está acercando a 1/3. Mientras que si me aproximo a través de la recta púrpura, el cociente se está acercando a 0. Concluimos entonces que el límite no existe. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Muy bien.
Listo. Entonces ese era el problema 4. Bueno, el problema 5 no tiene tampoco ningún misterio, creo yo. Bueno, tal vez lo único medio extraño acá es la derivada de 2 a la x. Pero la derivada de 2 a la x, bueno, se supone que ya ustedes deberían saber hacer eso. Si no se acuerdan, mírenlo en Google o en cualquier libro. De resto, sencillo. El problema 6, entonces el problema 6 es interesante. Creo que este problema ya lo tratamos en una de las últimas clases. Si no estoy mal. Y entonces, o sea, ¿por qué lo puse? A pesar de que se ve muy sencillo, es porque uno estaría tentado a pensar que que las derivadas parciales no existen porque el valor absoluto de y no es derivable. ¿Sí o qué? Entonces uno no puede derivar con respecto a y, pero sí va a existir. Si usan la definición de derivada parcial, sí existe. Eso fue algo que mencionamos en las últimas clases. Uno puede hacer el truco ese de derivar con respecto a x y derivar con respecto a y directamente siempre y cuando esas derivadas existen. Si no, pues obviamente no puede derivar, pero eso no quiere decir que las derivadas parciales no existan. Este va a ser un ejemplo, el problema 6. Ahí uno no puede derivar con respecto a y directamente porque valor absoluto no es derivable con respecto a y, o sea, valor absoluto no es derivable, pero x por valor absoluto de y sí va a ser o sí va a tener derivadas parciales. ¿Cómo? Usando la definición de límite, con el límite, sí, la definición de derivadas parciales con límite, o sea, la definición básica, la definición primera, la definición usual. Bien, el problema 7. Bueno, el problema 7 me está dando 3 conjuntos definidos ahí y me preguntan cuál de ellos es acotado. Acotado es simplemente, como dice ahí, es un conjunto, digamos en R2, pero también aplica para R3 o R4 o R lo que sea. Un conjunto S es acotado cuando hay un círculo gigante que lo contiene. Ese, por ejemplo, es acotado. Por ejemplo, el conjunto XY tal es que x a la 2 más y es igual a 1. ¿Será que ese es acotado o no? Sí, está clara la pregunta. Entonces, sí está claro el concepto de acotación. Si se sienten incómodos con la palabra acotado, cámbienla por limitado. Pero es que esa sería una parábola, ¿cierto? Abierta hacia abajo, pero no estaría acotada. No estaría acotada, sí, pero entonces mejor cambiamos entonces y por y a la 3 para que no sea parábola, o sea, para que no sea tan no tan fácil, sino que así lo que quiero que hagamos es que trabajemos con las manos, ¿sí? O sea, que sea algo desconocido. Sí, porque si es una parábola, pues obviamente no está acotado. Pero eso no nos muestra en realidad qué es lo que está pasando por detrás. O sea, por qué en realidad no es acotado. Entonces cambiamos mejor y por y a la 3. ¿Será que este es acotado o no?
Fíjense una cosa, si el conjunto es acotado o limitado, tanto las X's como las Y's que están en el conjunto tienen que estar limitadas. ¿Será que eso ocurre en este conjunto de acá? No. ¿Por qué no? Profe, es que en este caso, o sea, como tal, si hacemos manipulación, quedaría y igual a la raíz cúbica de x al cuadrado menos 1. Y como tal, pues eso empieza desde 1 y sigue hacia la derecha, ¿no? Entonces, o sea, no va a estar acotada como tal por un disco o una circunferencia como tal. Exactamente. Esta ecuación de acá, que me está definiendo el conjunto, se puede reescribir así. Los Y's tales que, perdón, los X, Y tales que Y es la raíz cúbica de 1 menos X al cuadrado. Ojo, cuando uno saca raíz cúbica, uno puede hacerlo sin ningún problema, independientemente de si lo que está dentro es positivo o negativo. Y tampoco tiene que poner aquí adelante ni más ni menos. ¿Cierto? Eso es una gran ventaja de la raíz cúbica, que ella es inyectiva en todo R. Entonces uno siempre puede sacar raíz cúbica y es única. Ahora, fíjense, X puede ser gigantesco. Gigantesco, por ejemplo, 10 a la 30, no sé, cualquier número gigantesco. Entonces, cuando X es gigantesco, 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 yo siempre puedo encontrar para ese X un Y que cumple esto de acá. ¿Cómo? Pues haciendo eso. Hago 1 menos X al cuadrado, me da un número negativo gigante, saco su raíz cúbica y ese es el Y. Entonces, como X es tan grande como yo quiera, ese conjunto no puede estar acotado, o sea, no hay un círculo que lo contenga. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un conjunto que no es acotado. Ahora, si yo cambio ese X, ese Y a la 3, perdón, por Y a la 4, bueno, esto este de acá es no acotado. ¿Será que este es acotado? Sí, profe. ¿Por qué? Porque ya no dependeríamos de una raíz cúbica. Esa raíz cuarta sí me va a limitar. Sí. Sí. Sí, en realidad ese sí es más sencillo. De hecho, no hay que pensar en raíz cuarta y ni esas cosas, o sea, no hay que despejar. Es simplemente observar lo siguiente. ¿Será que X puede ser mayor que 1? Si X fuera No. mayor que 1, cierto, no se puede, porque si X es mayor que 1, entonces ya la 4 tendría que ser negativo. Pero ya la 4 nunca es negativo, porque es la potencia cuarta de alguien. En particular es un cuadrado, en particular es mayor o igual que 0. Entonces X no puede ser mayor que 1. O sea, X es menor o igual que 1. ¿Será que X puede ser menor que 1? Perdón, menor que menos 1. Tampoco. Tampoco por la misma razón, ¿cierto? Si X es menor que menos 1, su cuadrado es mayor que 1 y no se va a poder. O sea que en realidad X está entre menos 1 y 1. Ahora, Y tampoco puede ser mayor que 1. Si Y fuera mayor que 1, Y a la 4 es mayor que 1 y X al cuadrado tendría que ser menor que 0, o sea, negativo. Eso no se puede porque es al cuadrado. Entonces Y también es menor o igual que 1 y análogamente es mayor o igual que menos 1. Listo. O sea, cualquier punto acá
está metido, digamos, en la caja esta de acá, unitaria. Aquí es 1, aquí es 1, aquí -1 y aquí -1. Entonces, cualquier punto acá está metido en esta caja, ¿cierto? Porque cualquier punto ahí cumple que X está entre -1 y 1 y Y también. Y eso de ahí, sí, los que cumplen esto de acá son precisamente esta caja de acá. Y obviamente esa caja está metida en un círculo, en este de acá, por ejemplo. Ya. Entonces este de acá sí es acotado. ¿Está claro entonces qué significa ser acotado y más o menos, cómo hace uno para probar que algo es acotado? ¿Y cómo hace uno para probar que algo no es acotado? Sí, profe. Más o menos, profe, toca volver a ver la grabación y entender mejor. A ver en qué fue lo que me perdí. Ah, bueno, ok. Listo, entonces ese es el problema 7 y ya. Del problema 8 ya lo discutimos. ¿O hay alguna duda sobre el enunciado? Bueno, entonces si no hay dudas, listo. Entonces eso completa la discusión de los problemas. En realidad solamente discutimos, solamente resolvimos el problema 4B y el problema 4D. Los demás simplemente discutimos el enunciado. Entonces, la próxima semana sí vamos a discutir las soluciones de los problemas. Espero que lleguemos por lo menos, sí, espero que el miércoles lleguemos por lo menos al 5. O sea, que hagamos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ok, entonces, como les dije ahorita, antes de la grabación, antes de empezar a grabar, espero que de aquí al miércoles ya nos hayan creado nuevamente las reuniones, porque ya se acabaron. Y entonces nos veríamos por el mismo enlace de siempre. Profe, recuerde, por favor, subir la grabación. Ah, sí, sí. Gracias, sí. Y porfa, si es posible hoy para poder estudiar todo el fin de semana. Sí, listo. Va. Ok. ¿Tienen preguntas, dudas? Muchas gracias, profe. Ah, Usted sigue dando asesorías esta semana, la próxima semana. ¿Qué días es que son, perdón? Se ¿Son me los olvidó martes? ¿A qué hora? No recuerdo, es que yo tengo dos asesorías ese día. No me acuerdo si ese es el de la mañana o el de la tarde. Era a las 10, profe. A las 10. Ok. Listo, a las 10. Ok, sí. Hagamos la asesoría el martes entonces. Listo, va, paisa. Ok. Mil gracias, profe. Bueno muchachos, entonces que estén bien y que estudien. Vale, pues. Mil gracias. Nos vemos. Listo. Chao pues.